El despido de Carla de su trabajo en el restaurante Paradise por ayudar a un niño discapacitado fue un acontecimiento impactante para ella. Sin embargo, al día siguiente, una llamada telefónica provocaría un momento que cambiaría su vida. Siempre había creído que podía manejar cualquier desafío durante su turno, pero el problema inesperado llegó en forma de discriminación basada en el color de su piel mientras atendía a un cliente y tomaba su pedido. Dave, el gerente, la convocó. Un suceso que no es infrecuente, ya que a menudo encontraba razones por las que los le indicaban que inicialmente solicitara tiempo para terminar de atender al cliente, como finalmente le dijeron. Para detener todo y llegar a la oficina inmediatamente sintiéndose decepcionada, le entregó su libreta a otra camarera y se dirigió hacia la oficina de Dave, encontrándolo frunciendo el ceño ante su computadora, consciente de que existía un problema. Dave no se contuvo al expresar su enojo e infelicidad con ella. Afirmó que ella había dejado sus funciones mientras atendía a uno de los clientes más ricos del restaurante, afirmando que era perjudicial para la reputación del establecimiento. Carla se sorprendió al encontrar que la razón era insuficiente para ser retirada de su trabajo y sometida a un sermón tratando de aclarar que rápidamente fue interrumpida. Dave continuó reprendiéndola por supuestamente maltratar a un cliente crucial. La situación se intensificó cuando usó lenguaje ofensivo y abusó verbalmente de ella, afirmando que incidentes como este justificaban su oposición a contratar personas negras en Paradise. Insistió en que ella había confirmado sus creencias y le había informado de inmediato. Despido citando incompetencia como la razón por la que Carla se quedó en estado de shock incapaz de reaccionar luchando por comprender las palabras que había pronunciado para eliminar cualquier malentendido. Le repitió su decisión incrédula por haber sido despedida. Carla sacudió la cabeza con incredulidad negándose con vehemencia a aceptar el veredicto de que el trabajo era crucial para que ella cubriera la mayoría de sus gastos a pesar de sus persistentes preguntas sobre la verdadera causa de su despido. Dave la ignoró y llamó a seguridad para sacarla de las instalaciones en un giro angustioso de los acontecimientos. Carla se quitó el delantal, recogió sus pertenencias y salió de lo que estaba una vez fue un escenario ideal parecido a una pesadilla. Durante el almuerzo, incluso se dio cuenta de que el cliente rico al que supuestamente había abandonado estaba parado junto a Carla, quien estaba esperando para tomar su pedido, pero se tomaba su tiempo para revisar el menú cada vez y hacer preguntas sobre los artículos, el valor calórico y nutricional, respondió Carla. Les sonrió lo mejor que pudo como era costumbre, sin embargo mientras esperaba que él decidiera escuchó un alboroto en la puerta del restaurante y todos voltearon para ver a un niño pequeño en silla de ruedas luchando por pasar a pesar de sus esfuerzos. Una de las llantas estaba firmemente sujeta al marco y él luchó por quitarlo. Carla colocó su almohadilla sobre la mesa informándole al cliente que regresaría en breve, acercándose rápidamente al niño, lo ayudó a quitar la llanta atascada. Y lo guió hasta una mesa cercana observando que era demasiado pequeño. Al estar solo, Carla le preguntó sobre su nombre, a lo que él respondió. Alicia, cuando le preguntaron sobre sus padres, mencionó que su madre estaba en camino a recogerlo y que tenían planes de encontrarse en el restaurante. Regresando con el rico patrón, Carla recibió instrucciones de completarla. Trabajar con Alicia ya que aún no había tomado una decisión alegre. Rápidamente tomó el pedido de Alicia y lo entregó tan pronto como estuvo listo. Carla, consciente de su propia hambre, estaba complacida de ayudó a aliviarlo. Una vez que Carla confirmó que Alicia estaba a salvo por su cuenta, ella regresó con el patrón adinerado que finalmente había tomado una decisión. Él rápidamente informó a Carla de su elección y ella rápidamente lo atendió disculpándose sinceramente por la demora. El hombre generoso se rió entre dientes y admitió que debería disculparse por tomarse tanto tiempo para seleccionar su comida mientras Carla satisfacía al cliente adinerado. Otro cliente entró al restaurante y ella los atendió rápidamente. Todavía disfrutando de su comida, Carla se preguntó si él tenía alguna conciencia de las repercusiones de su encuentro. Escaneando los alrededores, Alicia no estaba por ningún lado y Carlo se preguntó si su madre ya había llegado a recogerlo. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas mientras observaba a los clientes y sus colegas. No podía imaginar que esta podría ser la última vez que los vería abrumados. Salió rápidamente del restaurante corriendo todo el camino a casa. Al llegarse, dirigió directamente a su cama acurrucada alrededor de su almohada y lloró profusamente. Todo lo que había hecho fue un acto de bondad y no podía entender por qué tenía que sufrir como consecuencia. Sin embargo,
pronto se dio cuenta de que, sin saberlo, había caído en la trampa de Dave desde el comienzo de su estancia en Paradise. Ocultar que conseguir el trabajo había sido una tarea desafiante, a pesar de su fuerte deseo de trabajar en un restaurante exclusivo, el proceso fue arduo. En ocasiones, pensó en darse por vencido, pero sus obligaciones financieras la obligaron a persistir, lo que la llevó a presentar otra solicitud cuando finalmente obtuvo el empleo. En Paradise marcó un comienzo prometedor para Carla, aunque no era un establecimiento de alta gama sino más bien un modesto restaurante de 3 estrellas, pero desde el primer día de trabajo Carla rápidamente se dio cuenta de que su experiencia laboral no sería tan sencilla como inicialmente había anticipado que Dave, el gerente, albergaba una fuerte aversión hacia ella. Posición difícil a pesar de expresar sus preocupaciones, Dave la desafió audazmente a renunciar, consciente de hasta qué punto Carla confiaba en su trabajo. Él entendió que ella iría a Great Longitudes para retenerlo, en consecuencia, ella soportó la animosidad y la discriminación racias por parte de Dave, creyendo que podría disminuir con el tiempo. Pensando erróneamente que sus actitudes racistas disminuirían una vez que reconociera su competencia. Las esperanzas de Carla resultaron infundadas. El comportamiento de Dave empeoró significativamente cuando Carla, su colega, cayó gravemente enferma después de la temporada festiva. A pesar de sus esfuerzos por cumplir con las demandas, Carla esperaba algo de tiempo para descansar y recuperarse. Sin embargo, cuando una mañana se despertó sintiéndose extremadamente mal, experimentando intensos dolores de cabeza y temperatura alta. Se comunicó con Dave para explicarle su situación. Incluso se ofreció a proporcionarle una copia del informe del médico después de su cita. Sin embargo, Dave no mostró preocupación y le exigió que viniera a trabajar de inmediato o enfrentaría el despido. Abrumada por el asombro e incapaz de expresar sus sentimientos, Carla, a pesar de estar demasiado enferma para mantener una posición erguida, se sintió obligada a ir a trabajar reconociendo que esta era su única fuente de empleo. Dave poseía la autoridad para rescindirlo si ella le proporcionaba motivos suficientes. A pesar de sentirse tan aunque su existencia estaba llegando a su fin, se obligó a ir a trabajar. Dave no mostró piedad hacia su situación, le impuso una multa por llegar tarde y prometió restarla de su salario. Intentaba evaluar el peso de las mesas como lo hacía normalmente. Los clientes que no estaban en su estado habitual notaron su malestar y expresaron su insatisfacción con la gerencia por hacer trabajar a las personas enfermas en lugar de buscar atención médica y descansar. Recuperarse por completo. Dave dedujo una cantidad significativa de su salario por los días de trabajo perdidos a fin de mes, tratándola mal constantemente. Dave a menudo amenazaba con despedirla si ella no cumplía con sus demandas. En una ocasión, incluso juró que sus esfuerzos serían en vano. Los esfuerzos de Carla resultaron feudales, lo que llevó a su eventual despido por parte de Dave. Esa noche se acostó en la cama contemplando su situación. Con el paso del tiempo, sus emociones se volvieron menos intensas y se dio cuenta de que estaba experimentando sentimientos contradictorios. Por un lado sintió una sensación de alivio. Para tomar acción resolvió comenzar su búsqueda de empleo. Al día siguiente, reconociendo la importancia de la cantidad, entendió que mientras más preguntas presentara mayores eran sus posibilidades de ser contratada. A la mañana siguiente no perdió tiempo y rápidamente comenzó su búsqueda de empleo optando por priorizar oportunidades laborales remotas. Si fracasaba, se embarcaría en una larga búsqueda explorando diligentemente varios sitios web en su computadora en busca de empleo. Sin embargo, la mayoría de las oportunidades con las que se topó ofrecían solo una pequeña compensación que no sería suficiente para cubrir sus gastos. Lamentablemente necesita una solución más sustancial. Incapaz de encontrar nada esa noche, la mente de Carla se consumió con pensamientos de lo caótica que se había vuelto su vida. Parte de ella se arrepintió de haber ayudado a Alicia ya que era la causa de su situación actual. Sin embargo, otra parte de ella se sintió contenta al saber que había hecho lo correcto. Decisión: si se enfrentaba a la misma elección otra vez, lo haría todo de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dormir, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Carla respondió y escuchó la voz profunda de un hombre que se presentaba como Eric, el director ejecutivo y el influyente propietario del Paraíso. Reconociendo instantáneamente la voz, supo quién era. Eric le indicó que se presentara en el restaurante a las 8 de la mañana del día siguiente. Carla quedó asombrada por esta revelación.
Anteriormente había tenido la creencia de que su despido del restaurante marcaba el final de cualquier conexión que tuviera con estaba perpleja sobre qué más podrían querer de ella. Carla encontró profundamente inquietante que el director ejecutivo la llamara personalmente mientras dormía esa noche. Las pesadillas la acosaron imaginando un escenario angustioso en el que iba al paraíso solo para ser arrestada de inmediato. El horror de este escenario. Llegó puntualmente a las 8 cuando el negocio abrió para el día en que encontró a Eric ya esperándola, invitándola a la oficina de Dave. Él solicitó una cuenta detallada de todo lo que había sucedido. Dave, aunque presente, se hizo a un lado y miró fijamente a la pared sin siquiera reconocer a Carla cuando ella entró. A pesar de la incomodidad, contó los eventos de la manera más sucinta posible. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos debido al dolor persistente causado por toda la prueba. Sin embargo, ella perseveró manteniendo la compostura hasta que terminó de hablar. Eric le informó que el restaurante había experimentado un cambio significativo después de su despido. Los clientes leales que esperaban su presencia habitual se sorprendieron al descubrir su ausencia. Al preguntar a otros camareros, se enteraron de que Carla había sido despedida. Esta revelación. El entusiasmo de Carla por su trabajo y su paciencia incluso con los clientes más desafiantes la habían granjeado el cariño de numerosos clientes, muchos de los cuales frecuentaban Paradise únicamente por su servicio excepcional, por lo que las noticias sobre ella. El despido fue recibido con una fuerte desaprobación, particularmente por parte de un cliente adinerado, indignado al enterarse de que Carla había sido despedida por ayudar a un niño discapacitado. Rápidamente se comunicó con Eric para expresar su descontento con el trato que el restaurante daba a un empleado tan encomiable y tomó un juramento solemne de que si Carla no estaba reinstalada en su puesto, dejaría de ser cliente del restaurante. Este sentimiento fue compartido por otros y muchos optaron rápidamente por abandonar The Establishment al enterarse del maltrato de Carla y las razones detrás de él. Este incidente mostró el epítome del racismo, una postura que no podían. Carla creía que estaba plenamente consciente de la historia, pero se sorprendió al saber que sus colegas tenían quejas adicionales sobre el constante maltrato de Dave desde que ella comenzó a trabajar allí, por temor a perder sus trabajos. Se habían abstenido de hablar hasta ahora. Sin embargo, el despido de Carla se convirtió en el catalizador para romper su silencio. Carla estaba profundamente conmovida al considerar el coraje que sus colegas mostraron en su nombre. Era la primera vez que un número significativo de personas se acercaba para defenderla y toda la situación parecía surrealista. Negando cualquier acusación de racismo, intentando justificar sus acciones como rigor en lugar de discriminación, poco convencido, el director ejecutivo despidió rápidamente su empleo, dejando a Dave aturdido y tambaleándose hacia atrás como si le hubieran golpeado en el pecho. A pesar de las súplicas de Dave por Mercy, Eric señaló que, dado que Dave nunca le había mostrado a Mercy, Carla, él tampoco merecía ser perdonado. Eric creía que el comportamiento discriminatorio de Dave había causado pérdidas financieras sustanciales para el restaurante, ya que Dave continuó argumentando que se llamó a seguridad para escoltarlo fuera del local. Dave se resistió a irse e insistió en otra oportunidad, pero lo sacaron por la fuerza. Mientras gritaba y suplicaba a solas en la oficina con Eric, Carla lo miró con incertidumbre. Su dolor aumentó inesperadamente, insegura de si sería reintegrada o continuaría siendo despedida. Eric rápidamente le aseguró que apreciaría que aceptara el papel de gerente. Comprendió lo que estaba escuchando. Eric expresó el gran respeto del restaurante por personas como ella, citando su sonrisa amistosa y su enfoque servicial que la hizo querer por los invitados. Cuando los invitados se enteraron de lo que le había sucedido, los afectó profundamente. Se lo tomó como algo personal cuando consideraron su capacidad para construir conexiones duraderas. Él confió en ella no solo por su experiencia en la construcción de relaciones, sino también para establecer un restaurante, tal como ella se había quedado sin palabras cuando la despidieron en el pasado. Carla experimentó un shock similar. Sin embargo, esta vez fue un asombro positivo. Recuperando el control de su discurso, aceptó el puesto y se comprometió a hacer su máximo esfuerzo. Reconociendo el salto sustancial de camarero a gerente, confiaba en su capacidad para manejar el desafío. Expresando gratitud por su aceptación, Eric transmitió su deseo de que Paradise fuera inclusivo, atendiendo tanto a los ricos como a los menos privilegiados, incluidos aquellos con discapacidades.
Carla le aseguró que transformaría el restaurante en un faro de igualdad, una promesa que cumplió bajo su dirección. El establecimiento atrajo a muchos más clientes, llegando a un punto en el que se aseguraba una mesa sin reserva. Se convirtió en un desafío en menos de 6 meses. Respondiendo a la creciente demanda, Carla introdujo una sección para entregas a domicilio y comida para llevar, lo que benefició enormemente al restaurante en un año. El establecimiento ascendió de una calificación de 3 estrellas a una notable calificación de 5 estrellas. Carla se enorgulleció de su logro y se alegró de que adherirse a sus principios finalmente dio sus frutos, asegurando que su equipo hiciera lo mismo. 3 hijas afroamericanas no deseadas fueron acogidas gentilmente por un hombre caucásico hace 27 años. Años después, su expresión de agradecimiento despertará fuertes sentimientos. Una llamada de la comisaría interrumpió la tranquila noche del oficial Cooper. Patrullando las tranquilas calles de Chicago, una anciana había llamado a la policía inmediatamente para informar que estaba escuchando ruidos inusuales que emanaban del apartamento de Derandown contiguo al suyo. Joe no dudó en contestar el teléfono. Joe llegó al lugar y después de luchar para abrir la puerta que no cooperaba, vio una imagen inquietante que a ningún adulto responsable le gustaría presenciar: 3 niños pequeños amontonados frente a él, desviando la mirada. El mayor parecía no tener más de 10 años, el segundo no tenía más de 6 y el más joven no tenía más de 3, sus ropas estaban manchadas y hechas jirones y su comportamiento desordenado y descuidado sugería que claramente habían sido abandonados. Joe tuvo que ganarse gradualmente su confianza, pero al final las llevó a la estación y las dejó en el acogedor calor de su vehículo. La verdad salió a la luz en la comisaría durante emotivas charlas y tazas de chocolate caliente. Si estas niñas eran hijas de traficantes que las habían abandonado en medio de la noche, los niños tuvieron que valerse por sí mismos cuando sus padres desaparecieron, lo cual fue un desafío difícil para los pequeños trillizos a pesar de estar indigentes y solos. Joe nunca vaciló en su dedicación a su trabajo. Joe se vio obligado a tomar medidas extremas que sorprendieron a sus colegas debido a las persistentes visiones inquietantes de esos rostros frágiles. Joe tomó la decisión trascendental de adoptar formalmente a estas niñas, nombrándolas Lei y Amy sin pensarlo 2 veces. Amy, la más joven, estaba entusiasmada con la idea de tener un padre devoto y una cama propia. La mayor, Mia, era comprensiblemente escéptica y vacilante. De sus propias hijas, debido a este desafortunado giro de los acontecimientos, las hijas recientemente adoptadas ahora tenían sus propias habitaciones con camas y juguetes, lo que les daba una apariencia normal de Joe, que había estado viviendo solo durante casi 2 años desde que su esposa lo dejó tras el fallecimiento de sus hijas. Estaban naturalmente nerviosas por su llegada. Las niñas estaban aprensivas al principio, pero pronto se instalaron en su nuevo hogar. No solo Joe había adoptado a 3 hijas pequeñas, sino que también eran al de una etnia diferente, por lo que sus vecinos no pudieron evitar sentirse intrigados por su nueva familia. A algunos miembros de la comunidad les resultó difícil aceptar que un oficial de policía blanco hubiera elegido adoptar a 3 hijas negras porque pensaban que era inusual o incluso extraño para Joe. Aunque solo eran 3 niñas que necesitaban amor y cuidado, él aprovechó la oportunidad. Posibilidad de influir positivamente en sus vidas y actuaron en consecuencia sin dudarlo. Las hijas finalmente se acercaron a su nuevo padre a medida que pasó el tiempo. Joe se encargó de mantenerlas ocupadas con cosas divertidas mientras él no estaba de servicio, como patinar, ir al parque o ir a la biblioteca pública con Time. Cada mujer comenzó a mostrar sus características únicas, en particular Mia comenzó a confiar en Joe lo suficiente como para hablarle sobre su amor por la pintura. Joe vio un lado diferente de ella que Joe no podría haber predicho. Sintió como si el peso de su deserción se levantó cuando pintó, permitiéndole disfrutar plenamente de los momentos felices. En una ocasión específica, Mia le mencionó a sus padres a Joe de pasada, pero rápidamente interrumpió la conversación cuando se dio cuenta de lo mucho que le dolía.